El colega Antonio Rojas de España nos pregunta sobre el funcionamiento de un flyback. Entonces el profe nos va a hablar un poquito del tema. La pregunta concreta del compañero es sencilla, quizás no muy actual, pero de todas maneras, como en otras ocasiones, amerita pues una atención y se trata de que cómo funciona un flyback, cómo hace el flyback para generar la alta tensión. El tema, el tema es que en los televisores convencionales, para poder eh, hacer que la pantalla ilumine, se necesita polarizarla, alimentarla, entre otras con algunas tensiones más o menos altas. Todas las tensiones de polarización de la pantalla TRC o de pantalla de tubo al vacío, de rayos catódicos, son generadas por un transformador que está pegado a la salida del circuito horizontal. Y ya sabemos que ese transformador pues se encarga de, además de polarizar la pantalla, generar fuentes auxiliares. ¿Cuáles son las necesidades de la pantalla? Pues hombre, la extra alta tensión, que hablemos de una pantalla promedio 20 pulgadas, está más o menos en 18 a 24 mil voltios en la, llamamos la chupa o en el ultor, eh, generados por el flyback. Pero además de eso necesita otra tensión alta, menor, que es la de enfoque o focus, que es de 5 a 8 mil voltios. Además, la tensión de screen, que ya se encarga de administrar el brillo concreto de la pantalla. Luego, la tensión de filamento para que los cátodos puedan emitir. Entonces, la pantalla está generando un bombardeo o está dentro de sí teniendo un bombardeo de electrones que parten desde los cátodos, que tienen una tensión muy baja comparados con la extra alta tensión, y esos electrones se ven fuertemente atraídos por ese alto voltaje de la chupa. Todo eso lo tiene que generar el transformador flyback. Para que el flyback pueda hacer esa función, es preciso que sepamos, como para no meternos demasiado en explicaciones que son quizás un poco menos efectivas que la experiencia, podríamos coger un transformador cualquiera, un transformador, digamos, que reciba 110 voltios y entregue 3 voltios, 6 voltios, 9 voltios, podría ser un 504, un 506, un 509, y con una pilita de 1,5 voltios, tomando como primario el secundario más bajo, el de los 3 voltios o el de los 6 voltios, darle pequeños pulsos entre el devanado, entre los dos terminales del devanado de 3 o de 6 voltios, como dije, y observar, tal vez tocando, no con el tester, porque el tester no lo suelta y se daña, en cambio uno sí lo suelta. Probar tocando y observaríamos que dando esos pequeños toques con una pilita de 1,5 voltios en un secundario bajo de cualquier transformador, en el primario de los 110 nosotros sentiríamos, en el momento de tocar o en el momento de retirar la pila, hay unas sacudidas que sentimos por la reacción que se da en la bobina. Esa reacción no se siente o no se experimenta en el momento en que la pila tiene contacto
con el transformador. Si usted toca y después con los dos extremos de la pila, los dos extremos del devanado que dijimos del transformador, va a ver que solo en el momento de tocar hay una reacción en el secundario. Luego, mientras la pila esté conectada, habrá circulación de corriente, pero el transformador no genera ninguna reacción. En el momento de soltar la pila, ahí es cuando se siente la reacción en el primario. Si hemos comprendido bien esa analogía, eh, podemos imaginar fácilmente lo que sucede en el flyback. Resulta que en el flyback, este sería el primario del flyback, por un terminal, digamos por este, está conectada la tensión de más B del televisor, alrededor de 100 voltios, un poco más. Y en el otro extremo de ese primario estaría el colector de la salida horizontal. La salida horizontal se está comportando como un switch. Entonces, ese switch está constantemente prendiendo y apagando. Cuando el switch, como dijimos hace un momento, toca o retira de la pilita, en este caso la pila es la fuente de 110 voltios o de 100 voltios en el primario del flyback, el secundario del flyback está generando pulsos en el momento en que se toca o en el momento en que se retira. Entonces esos pulsos son de esta forma. Esos pulsos, este pulso, este pulso, dependiendo del devanado concreto del flyback que estuviésemos examinando, tendría un voltaje entre sus dos extremos, entre sus dos picos, entre este pico y este, que podría medir si estamos hablando de la extra alta tensión, aquí donde va para la chupa, entonces estaríamos hablando de una tensión más o menos de 18 a 24 kilovoltios. A la salida de la chupa salen convertidos en DC. Quiere decir que dentro del flyback hay unos rectificadores que se encargan de dejar pasar solo los pulsos los pulsos positivos y convertirlos en corriente continua gracias a unos pequeños condensadores también que hay dentro de esa estructura. Igualmente la pantalla sirve como filtro de aplanamiento dado que la frecuencia es muy alta y la corriente de consumo de la pantalla es muy poca. Igualmente, en cualquier otra de las fuentes del flyback, en cualquier otro de los devanados del flyback, podemos tener pulsos que son como estos o de signo contrario a estos, pero tienen la misma frecuencia y la misma fase. Esos pulsos tienen un eje central. Ese eje central es no central realmente. Ese sería el eje que para un secundario cualquiera es cero, puesto que este devanado, por ejemplo, está conectado en tierra. Entonces, el pulso generado aquí a través de este devanado podría tener la, la dirección del voltaje mirando hacia abajo o mirando hacia arriba, dependiendo de la relación entre sus espiras y el primario. Pero de todas maneras sería una onda asimétrica, puesto que este punto sería cero voltios. Cuando el flyback reacciona, genera el pico grande.
ese pico que puede ser mucho más grande, eso dependiendo del número de vueltas que tengamos aquí en el secundario. Eso se da cada vez que el switch se abre o en el momento en que el switch se cierra, también hay una pequeña reacción, pero la reacción grande realmente es cuando el switch se abre, es decir, cuando la salida horizontal eh, se desconecta de el, del circuito, apaga el transistor. Estas ondas se rectifican, puede ser positivo y se filtran convirtiéndolas en DC que sirven como fuentes auxiliares, por ejemplo la fuente de 24 voltios que va para la salida vertical, la fuente de 12 voltios, en fin. Esas reacciones se generan debido a esos pulsos en el flyback. Esa es la forma esencial como un flyback genera no solamente la extra alta tensión, sino las fuentes auxiliares. En televisor convencional, solamente una de esas tensiones no se acostumbra a rectificar y es la tensión que va para filamento, que también puede ser utilizada como una muestra del flyback para llevar a la jungla los pulsos de AFC o CAF horizontal y que sirven como muestra para sincronizar el circuito. La tensión de filamento también es una de las polarizaciones de la pantalla. Esa sería pues como la manera de decir, de una forma escueta, el funcionamiento esencial de un flyback. El flyback falla esencialmente por estrés, va perdiendo aislamiento, sea hacia afuera o sea dentro de las mismas espiras. Entonces va comenzando a dejar que escape alta tensión que no logre ser aislada por la propia cobertura aislante de cada bobina o incluso por la coraza externa y entonces el playback se deteriora porque pone en corto de alguna manera la fuente y la salida horizontal experimenta ese, ese monto grande de corriente y comienza a calentarse y finalmente la salida horizontal es la que hace apagar definitivamente el televisor. Rara vez hay apertura en alguno de los devanados del flyback. Rara vez hay apertura. Profe, yo le voy a hacer una pregunta porque este video lo van a ver personas que recién empiezan en el tema. ¿Un flyback puede fallar por una descarga eléctrica? ¿Un flyback puede fallar por una descarga eléctrica? Es la pregunta. Eso es factible, aunque no es algo que nosotros podamos afirmar en un caso dado como causa del deterioro de un flyback. Es decir, yo no puedo decir en un caso dado, hombre, este flyback lo dañó una descarga eléctrica, pero sí puede contribuir al deterioro del flyback una descarga eléctrica e incluso ser el elemento que haga definitivamente que el flyback se dañe. Eso depende de la magnitud de la descarga eléctrica y de las circunstancias en que haya estado el aparato. Eso es Pero es como... poco probable, ¿cierto? Pues yo en mi experiencia no he visto. Tiene que ver que el rayo le caiga directamente al flyback para que lo dañe. Sí, exactamente. Uno no puede afirmar con certeza la mayoría de las veces si una descarga eléctrica fue la causa del daño del flyback. La mayoría de las veces se van envejeciendo y causas externas como el clima, de pronto la humedad, de pronto algún residuo, el exceso de calor, en fin, pueden contribuir a ese estrés y a ese deterioro. A veces un televisor se deja mucho tiempo apagado porque no se use o porque se dañó por cualquier circunstancia. Y si el flyback estaba bueno,
en el momento en que dejó de usarse el televisor, es probable que después de que se vuelva a poner a funcionar o que se repare, no habiendo sido la causa del circuito horizontal, la causa de la falla, supongamos que hubiera sido la fuente, puede dañarse el playback al poco tiempo. ¿Por qué? Porque a veces la humedad, el clima, cuando es un poco eh, eh, podría ser el clima, como repito, entonces podría ser la causa de que el flyback esté predispuesto a un deterioro más rápido en el momento de funcionamiento normal. De hecho, ya nos ha sucedido que ponemos flybacks de tarjetas de la chatarra y duran poco. Exacto, exacto. No, no duran mucho. No, exacto. Bueno, otra pregunta. ¿Todos los flybacks es posible reemplazarlos? En principio, cualquier flyback puede ser considerado objeto de reemplazo. Del dicho al hecho, ya a veces el trecho depende de qué tan complicado sea el circuito, de cuántos requerimientos tenga el circuito concreto de la salida horizontal del playback a reemplazar. Eso depende, por ejemplo, del número de pulgadas de la pantalla, depende de eh, si por ejemplo, recuerdo que cuando se usaban televisores pequeños, digamos de 5 pulgadas, a veces se les dañaba el playback, pero conseguir un reemplazo para un playback de esos no era posible por el hecho de que la alta tensión para un televisor de 5 pulgadas realmente es baja comparada con la que generan los flyback que realmente se consiguen comercialmente, como son los de 14 pulgadas en adelante. Entonces, teóricamente cualquier flyback puede ser reemplazado, pero de ahí en adelante pues todo depende. Hablando concretamente de la realidad actual, los televisores chinos, que son los que sobreviven de esa época analógica, son bastante fáciles de reemplazar los playbacks. Bueno, otra pregunta. Si colocamos un flyback de 14 pulgadas a uno de 21, a una pantalla de 21, ¿qué pasa? La mayoría de las veces funciona. Sin embargo, hay playbacks que o circuitos que exigen del playback un poco más eh, de corriente, diría yo, y entonces para una misma especificación de flyback hay un flyback determinado en 14 y en 20 pulgadas. Un caso concreto, dos flyback iguales, pero que el uno es para 14 y el otro es para 20. Tenemos el 154-375C, 14 pulgadas. 374, 154, 380C para 20 pulgadas. Entonces el 154, 375 de 14 y el 174, 380C, ambos, para 14 el uno y para 20 el otro, son iguales. Y sin embargo, tienen una diferencia en el número. Significa que internamente hay algo que hace al de 20 mejor para una pantalla más grande. Puede haber casos en donde un flyback de 14 pulgadas funcione perfecto en la pantalla de 20 y viceversa. Si vamos a decirlo en pantallas más grandes, con mayor razón. Es muy frecuente ver televisores de 25 pulgadas y de 29 pulgadas en marcas como Sony con playbacks iguales trabajando en ambos televisores. O 29 y 32 pulgadas. Eso es perfectamente posible lograr que un aparato, un playback para 29 pulgadas trabaje con 32 pulgadas. Bueno, otra pregunta. Alguna vez subí un video a YouTube explicando cómo descartar un flyback en un minuto y es cuando el condensador interno se pone en corto.
El video tuve que bajarlo porque tenía mucho comentario negativo, me decían, como no dije que había que descargar la pantalla, entonces me regañaron demasiado porque me dijeron que estaba poniendo en riesgo la vida de quienes no tenían mucha experiencia en eso y no descargaban el playback o no descargaban la pantalla. En realidad ese alto voltaje puede matar a un ser humano. La extra alta tensión la podemos imaginar de una manera cotidiana con este ejemplo. Si usted va en moto o va en la parte trasera de un carro destapado y está lloviznando y la lluvia le pega en la cara y la moto o el carro van más o menos con buena velocidad, digamos a 60 o un poco más de velocidad, usted siente que esas pequeñas goticas le dan en la cara como agujas. Son como si le estuvieran dando juetazos en la cara o pinchando con alfileres. ¿Por qué gotas tan diminutas de agua son capaces de hacernos sentir tan mortificados, sabiendo que si las vemos realmente son diminutas? Lo mismo pasa en un flyback. El agua, en este caso, la cantidad de agua se corresponde en un flyback, hablando de la alta tensión, con la corriente. La corriente que hay en esa chupa es muy pequeña, pero al igual que cuando estamos andando a alta velocidad, o a alta velocidad, no, a una velocidad más o menos, y nos da una gota de agua en la cara y nos azota tan drásticamente por la velocidad con que viene la gota de agua, la velocidad en la alta tensión viene dada por esa gran diferencia de potencial que, como dijimos ahora, puede ser alrededor de 18 a 24 mil voltios en 20 pulgadas. Eso hace que la descarga, aunque sea de muy poca cantidad de electrones, tenga una incidencia muy mortificante, por lo menos en el organismo. Ahora, eso depende. Hay personas más o menos eh, Aguantadoras. aguantadoras o propensas o delicadas, depende de qué tan aislado esté en el momento. Si usted está en su taller y su calzado es aislado, usted no deja de sentir esa descarga, pero diferente es si usted la recibe en un piso que tenga directo contacto con los pies, que usted esté descalzo. Esa descarga va a ser mucho mayor porque su cuerpo estará oponiendo menos resistencia. En todo caso, no es ni siquiera por jugar aconsejable de manipular esa zona del flyback, la chupa o la extra alta tensión, sin haberla descargado previamente. Los flyback originales normalmente traen internamente un circuito resistivo en muy alto entre la chupa o la extra alta tensión y tierra. Eso hace que cuando usted, después de 5 minutos de haber apagado el televisor, va a descargar la chupa, usted ya no siente que haya ninguna carga, porque el flyback internamente, a través de esa alta resistencia, en el término de 4 o 5 minutos, ha logrado hacer ese trabajo de descargar. Pero los flyback con que nosotros trabajamos cuando reemplazamos, que son los flyback elaborados en China, normalmente no traen esas arandelas que vienen a ser valores agregados, pero no son el requerimiento básico para que el flyback funcione. Entonces no traen ese circuito que descarga la pantalla. En muchos casos no lo traen. Y entonces eso nos hace prever que aún cuando haya pasado algunos minutos, puede que haya carga todavía en el ultor o en la chupa, y eso es inconveniente para manipular. En cualquier caso, pues manipular el playback debe ser hecho siempre, siempre después de haber descargado a tierra de la misma pantalla ese condensador que es la propia pantalla. Bueno, y la última.
Alguna vez reemplazando un flyback, se notó que cuando se apagaba el televisor, quedaban como unas manchas de color en una porción de la pantalla. Se le ensayó un flyback original y no las mostraba. ¿A qué se debe eso? Muy bien, eso es correcto. La pantalla de un televisor normal, estamos hablando de televisores convencionales, por supuesto, tiene, como todos los circuitos, una estructura básica, pero además de esa estructura básica, tiene unos circuitos o elementos que pulen el funcionamiento de esa estructura o de esos circuitos para que de principio a fin, sin dejar escapar ni siquiera un 1% del funcionamiento de la pantalla en este caso, todo esté perfecto. Lo digo con un ejemplo. Si usted está construyendo una casa, es muy fácil ver el avance de la construcción de la casa cuando usted está levantando los muros y cuando está poniendo las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted dice, hombre, yo la casa me voy a ir a habitarla aun cuando no tenga revoque, aun cuando no esté pintada, puede vivir en esa casa y le sirve prácticamente lo mismo que otra casa que esté perfectamente terminada. Pero esa terminación, esa obra blanca, es la que le da realmente un valor a toda la casa. La obra blanca es o está compuesta de una cantidad de detalles que podrían obviarse y la casa no dejaría de ser habitable. De igual manera, en un televisor, en la pantalla, ya hablando concretamente del síntoma que me has mencionado, en la pantalla, la obra blanca tiene que ver con que al final, cuando la pantalla se apaga, no quede ningún resto de carga electrónica que genere alguna mancha de color residual que puede permanecer allí por unos minutos e ir desapareciendo lentamente, lo cual sería estéticamente desagradable para el usuario. De la misma manera como en el sonido, al final, cuando se apaga un equipo, nunca debe quedar algún resto de sonido en el parlante después del momento en que se apaga. Ese apagado debe ser limpio. En la parte de la pantalla, ese apagado sin ningún residuo de color se le encomienda a un circuito llamado Spot Killer, matador de punto. Vamos a escribirlo. Spot igual punto Killer. Y este sería matador o supresor. Supresor de punto. Ese circuito se encarga de consumir el último resto de carga que haya en la pantalla para impedir que después de apagado hayan manchas de color en la pantalla. ¿Cómo se hace? En marcas como Panasonic, Daewoo, bueno, no recuerdo otras en este momento, se acostumbra a hacer algo que seguramente lo hemos visto, RCA también. El televisor, en el momento de apagado, da un fuerte destello en la pantalla, un fuerte destello en la pantalla. Ese fuerte destello es accionado por el circuito Spot Killer para, después de haber desconectado de la fuente de más B el circuito horizontal, se gaste el último residuo de carga a través de ese destello y la pantalla quede sin posibilidad de generar manchas. En Sony, en Samsung, en Sony lo digo en los modelos del chasis BA6, porque hay algunos del chasis BA5 que utilizan el sistema que les acabé de describir. Eh, en Sony se utiliza, o en Samsung, que la pantalla en el momento en que se apaga realmente
simplemente la imagen desaparece sin ningún destello fuerte, pero tampoco queda ninguna mancha. Allí también está actuando el llamado circuito Spot Killer. De ese circuito Spot Killer hace parte el flyback, aun cuando tiene en muchos casos elementos que están en la tarjeta principal. Cuando ponemos un flyback de reemplazo, habíamos dicho que son hechos como las casas en obra negra, es decir, no les adicionan cosas como la resistencia para descargar la chupa. En la parte interna del flyback no le adicionan esa resistencia. Eso mismo causa que cuando uno apague el televisor, me ha pasado reemplazando flybacks en la marca RCA, cuando apaga el televisor aparecen después de unos 10 segundos unas manchas en la pantalla de color rojo, azul, verde o la combinación de esos. Y esas manchas se van desvaneciendo con el transcurrir de los minutos, en el cabo de 10 minutos, tal vez un poco menos, esas manchas habrán desaparecido. El cliente debe ser advertido de que eso es algo que no debe asustarlo y que no va a causar ningún daño en, así pues como especial en el televisor, y pues el cliente ya por eso ya va a estar como prevenido, igualmente tranquilo, porque si el cliente nunca estaba acostumbrado a ver eso y apaga por la noche eso con toda la luz de la casa apagada y queda el televisor alumbrando, pues el cliente seguramente se va a asustar. Esa es la razón para que aparezcan o queden esas manchas residuales. Ok. Compañeros, es todo por hoy. Los invito el próximo viernes. Dios mediante, nos encontramos 10 de la mañana, hora de Colombia. Nos envían sus inquietudes. Las inquietudes, amigo, perdón, Sí, pueden ser no necesariamente sobre una falla concreta, pueden ser, como las ha manifestado el compañero de España, sobre un tema en particular del que tengamos inquietudes, y si la pregunta es más concreta, pues la respuesta también lo será. De modo que a la orden, desde que podamos, y si no, investigamos el asunto, y si no sabemos, pues sencillamente decimos no sé y habrá otro compañero que de pronto sí sepa. Vamos compartiendo cositas alrededor de esto en lo sucesivo. a los usuarios del área privada de la página, nuevamente agradecerles el aporte, la contribución. Gracias a su contribución mantenemos esta página vigente. Les recuerdo que hay un foro en el cual el profe está muy presto a contestar todas las inquietudes, y ya nos encontramos los viernes para compartir y para preguntar. Un abrazo para todos, hasta una próxima oportunidad.